Soy Iván Gómez, estoy haciendo la foto para mí. Como fotógrafo, pues siempre traes la cámara en la mano, ¿no? ¿Cómo te sientes tú o qué es lo que tú proyectas cuando estás fotografiando una película? ¿O qué es lo que te gusta, pues, de eso, ¿no? De ese proceso. De repente es como una unión muy especial, ¿no? Con los actores. O sea, de repente ponerle la cámara enfrente a alguien te hace una pequeña como conexión. De alguna manera tú estás viendo lo que va a ver la gente, ¿no? Entonces tú también estás haciendo como los ojos de nosotros. Bueno, te estás anticipando a lo que nosotros como público luego vamos a terminar viendo, ¿no? Sí. Entonces creo que sí es como un rol súper importante, pues, ¿no? Pues de repente es como la emoción de la escena, ¿no? O sea, tratas de que la fotografía represente lo que el personaje está sintiendo, ¿no? Y en general el espíritu de la película, ¿no? También. Sí, o sea, lo más complicado, cualquiera puede hacer que una toma se vea bien, pero no es solamente que una toma se vea bien, sino que todas las tomas de la película coincidan para que tú puedas ver el minuto 10 o el minuto 50 y se sienta la misma película, ¿no? O sea, que no sientas que estás viendo de repente otra cosa, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en esta película específica que el rollo es en blanco y negro, ¿qué ventajas, desventajas o cómo sientes tú que pueda servir a la movie o que le afecte? El blanco y negro es como muy noble, te da muchas ventajas. Ya para empezar te da un ambiente de irrealidad, como de algo que no es lo que ves todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces algo tan simple como una persona caminando se vuelve una construcción de la realidad, uh-huh, como la mirada de las cosas naturales, uh-huh, pero a través del cine, la fotografía, ¿no? Creo que el blanco y negro siempre está como vinculado a un momento muy específico y especial del cine, porque pues por 40, 50 años era como blanco y negro todo, ¿no? Sí, no, incluso pues, en México hay películas de los 70s, uh-huh, que están en blanco y negro, ¿no? Y hay cineastas que todavía 80s, 90s, 2000s estuvieron todavía manteniendo el blanco y negro. No, y hasta la fecha, de hecho, ha habido como un pequeño boom independiente de cine en blanco y negro, ¿no? No, incluso Jim Jarmusch tuvo como, ajá, 2 o 3 películas, sí, ¿no? En los 80s, ¿no? Que era como que te generaban otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor te estaban haciendo como referencia al cine clásico, uh-huh, y que cosas tan, o sea, no sé, que veas aparecer un celular o que veas alguna cuestión más moderna en blanco y negro no sabes te cómo cambia la qué jugada, sentir, ¿no? te deja un poquitito. Uh-huh. ¿Cuáles serían como algunas de tus películas favoritas, ya sea a color o en blanco y negro, que tú pudieras? Pues de mis películas favoritas, así en blanco y negro, pues es el Gran Dictador, ¿no? De Chaplin. De Chaplin. Es como de las cosas que inmediatamente yo pienso en blanco y negro y pienso en Chaplin, pienso en aquella en la que van a la montaña y están buscando oro y todo esto, que es de las clásicas de, uh-huh, de Chaplin, ¿no? Gira la casa. No me acuerdo, ¿es la fiebre de oro? No, ¿cuál fue la ciudad? Y obviamente el Gran Dictador, o sea, bueno, todas las de Chaplin, ¿no? Pero sí es como mi primera referencia. Yo pienso en películas de blanco y negro. Que Chaplin siempre estaba curada porque era comedia, era como light, pero siempre había como una idea detrás, ¿no? Hay como una intención muy fuerte a hacer crítica social. O sea, después de todo, la comedia como la manejaba Molière en teatro, era una cuestión de crítica hacia la sociedad. O sea, es reírte de ti mismo, ¿no? De lo que eres, ¿no? Del ridículo general. O sea, que dices, ¿cómo puedes llegar a una situación en la que te esté yendo tan mal y estés haciendo sufrir a los demás y que eso termine dando gracia, ¿no? Entonces, es una lección de una manera agradable, ¿no? O sea, es más fácil hacer llorar a una persona que hacerla reír con sus propios errores, ¿no? Mulholland Drive es de mis películas que si dices, eso es cine, ¿no? O Lynch en general, ¿te gusta? No sé si Lynch en general, porque ves de repente Salvaje de Corazón y siento que todavía es como de las más experimentó de más. De Lynch yo creo que 3 que sí digo, son como de mis películas, ¿no? Lost Highway, Lost Highway está curada, Mulholland Drive y Blue Velvet, ¿no? Bueno, Blue Velvet también está como está difícil porque de repente utiliza demasiadas
generalidades, o sea, los personajes buenos son buenos y los personajes malos son malos, ¿no? Pero de todos modos, en cuestión de fotografía, tiene cosas muy locas, ¿no? Y que no vuelve a usar. Pues era como... Es una película con anamórficos, que utiliza muchos lentes angulares, entonces te genera una cuestión como de irrealidad a través del lente, en el que, por decir, vas con ellos en el auto convertible, y el auto se hace con una perspectiva prácticamente que el frente del auto es como súper chiquitito y la parte de atrás es súper larga, ¿no? Y las caras se deforman mientras están cerca del lente, o sea, te genera otras cosas, ¿no? Él ahorita dice que no hay público para sus películas, no que no haya público, sino que no hay dinero para sus películas, que el cine norteamericano se ha enfocado tanto en las cuestiones comerciales, que dependen tantos intereses de ello, que si tú quieres que una película vaya a cine, tiene que recuperar por lo menos el doble, de lo que y sus películas no son vendibles. Entonces dice que probablemente en Estados Unidos no vuelva a ser una película, ¿no? Porque es una pregunta que te quería hacer, pues sobre el internet ha venido como de alguna manera a poner todos en el mismo terreno, donde en la misma computadora puedes ver tanto una película súper comercial como una película independiente pequeña, ¿no? ¿Tú cómo ves esta película y su proyección que pueda tener y que a la gente que la vea, qué te gustaría que opinara de ella o que dónde se viera, como ya una vez que esté terminada, pues como toda esa proyección que tenga después, qué es lo que a ti te gustaría pues que pasara con ella? Pues a mí no me molestaría que estuviera en línea porque tienes acceso a muchísima gente. Ahora, la ventaja actual de la tecnología es que puedes tener una calidad de cine en tu casa, aún viendo una película en línea. Las computadoras se conectan a las televisiones, a un proyector, y puedes verlo con una calidad muy buena, ¿no? A lo mejor no vas a tener como el codec, como tan fino como si pudieras proyectarlo en cine o como si pudieras ponerlo en un Blu-ray, pero sí, por lo menos yo creo que sí necesitas cierto tamaño de pantalla para disfrutar una película. O sea, por más que puedas ver una película en una pantalla de un iPad, ¿no? Pierdes muchísimas cosas, o sea, la experiencia no es la misma, no conectas igual. Bueno, una historia es una historia. Si está relativamente bien contada, te va a meter, te va a interesar y te va a hablar sobre la experiencia humana, ¿no? Pero la experiencia artística, la experiencia sensorial del cine, sí depende de una pantalla un poquitito más grande, ¿no? Sí, pues es que el cine está concebido como eso, pues, ¿no? De que es la diferencia entre que es el cine y no es una novela que ves en tu casa, pues, ¿no? En la televisión o en Netflix, pues, ¿no? Esa es como la idea del cine. La televisión y el cine ya se borraron. O sea, pues sí, también la calidad de producción. La distancia entre una y otra es mínima ahorita, ¿no? Si acaso es la duración, obviamente, es las cosas que el cine te permite es condensar muchas cosas. O sea, y que es más difícil a cierto punto, ¿no? Porque condénsame 10 episodios de 1 hora en 1 hora y media a 2 horas, ¿no? Sí, de repente tener 2 horas para conectar con un personaje requiere una habilidad que no siempre necesitas en televisión, ¿no? Siento que así que ya te ocupan adentro, pero pues Órale. chido, Iván. Pues a seguirle chambeando.